muy atareada. Todos estamos. Yuli, ten cuidado con esa cámara. Perdón. Ok, si alguien puede ir avanzando, a lo mejor en lo que Nayeli logra corregir el problema de conexión que tenga. Sí, dice que pasemos y que ya ahorita regresa, que está arreglando su internet y así. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre las causas de este trastorno. Realmente no hay una causa específica que dé una, pues una base a qué se relaciona ese trastorno o a qué surge el trastorno. Creo yo que es un trastorno multifactorial porque hay varios factores que están asociados a su desarrollo. Una puede ser, pues, otros trastornos mentales como la depresión o una carga emocional como la ira, la tristeza, el aburrimiento o el estrés. También hay factores biológicos que están relacionados a su desarrollo. Por ejemplo, pues ciertos genes en el desarrollo de esta patología. Y también la serotonina está relacionada a ello. Ya, y en la terapia con la hormona de estrógeno puede disparar específicamente las neuronas cerebrales que producen serotonina para inhibir los trastornos, los atracones de comida. Aquí en la cuestión de la serotonina es por la falta de serotonina, no en sí porque la serotonina cause el malestar, sino la falta de la serotonina es un causante directo o indirecto en cuanto al estado de ánimo. Por eso te menciono así que la serotonina está relacionada, pero no porque haya mucha serotonina, sino al contrario, porque hay una deficiencia de, y por eso se le da un tratamiento hormonal o farmacéutico para la producción de serotonina. Ajá. Y también hay otras causas como la impulsividad o el abuso del alcohol. O de la marihuana, que también te da muchos, Ajá, un incremento del apetito. El bajón, sí. Y, bueno, como consecuencias negativas, pues de entrada creo que es la depresión, porque se menciona que una de las características de ese trastorno es que las personas al tener esos atracones, pues tienen como que ¿cómo puedo decirlo? Se me fue la palabra. Una carga de conciencia negativa, porque pues son juzgados por la cantidad de comida que están comiendo. Y obviamente esto repercute en su autoestima y pues se llega a tener una baja autoestima por esto. Le llega la culpa. Exacto, llega la culpa. En cuestiones emocionales y en cuestiones físicas, pues bueno, va a haber un aumento de peso que produce riesgos para la salud, como la hipertensión arterial, la diabetes, colesterol, cálculos en la vesícula biliar y alguna cardiopatía. Esto más que nada por las cantidades de grasa que llegan a ingerir. Aquí una de las cuestiones de las negativas es porque los atracones siempre son con comida chatarra o con alto contenido de azúcar y grasa. No tendría a lo mejor tanta cuestión negativa si el atracón fuera con ensaladas, fuera con frutas o fuera con verduras, pero los atracones en todos los que son considerados precisamente enfermizos es en comida con una alta cantidad calórica de azúcar y grasa. Creo que ese es de Karen o de Iván, no sé. Ese es mío. En la población afectada por cuestiones, mencionaban que los principales afectados se encuentran entre la adolescencia tardía y adultos mayores, que son en un porcentaje de un 16 a un 51% de la población que sufren este tipo de trastorno. Entre ellos, comenta una doctora que
Cecilia Silva, que en un estudio que hizo que personas que padecen la obesidad, la mayoría cuentan con este trastorno de atracón, por lo mismo de la problemática, que en el 2012 la prevalencia era entre adultos de entre 20 años y mayores, con un 71% de estimación, y que en el 2016 subió a un 72.5% de las personas que sufren este tipo de trastorno. También de igual forma, que en el sentido de gráficamente, el trastorno de atracón en la población en jóvenes ocupa un 1.4% de la población que sufre este trastorno. En la cuestión de personas de problemas emocionales, que entre eso se deriva en cuestión del suicidio, mencionan que los principales que se encuentran en más alto es el trastorno de atracón y el trastorno de bulimia. El de bulimia te lo menciona con un 16% y el de atracón con un 20% en la escala de la afectación que hace ya emocionalmente en cuestión. Ahora sí que pues afectándolo en cuestión del suicidio. No sé si me expliqué bien. Claro. Ya después puliré lo del suicidio y el trastorno de atracón. Ajá, es que en la cuestión menciona que mencionan a los tres lo que es anorexia, bulimia y atracones, que en los que se encuentran más altos es el trastorno de bulimia con un 16% y el trastorno de atracón con un 20% con personas que han intentado suicidarse por ese tipo de trastorno. Uh-huh. Y que la población más afectada está entre adolescentes y adultos mayores, con entre un 16 y un 51%. No, sí. Nada más que por eso te digo, nada más voy a aclarar al final esta cuestión de la relevancia del suicidio con estos trastornos alimenticios. Ok. Pero tú primero sigue. En sí, de la población, en los datos que investigué, serían todos. No sé quién sigue. Ok, la estadística en México respecto al trastorno de atracones. ¿Sí me escucho? Es que está lloviendo, entonces no sé si me escucho bien. Sí te escuchamos bien, Evelyn. ¿Mande? Yo te escucho bien, no sé los demás, pero yo te escucho bien. Ok, en México las estadísticas están en que el porcentaje de mexicanos con el trastorno de atracones compulsivamente va aumentando en México en jóvenes y personas de la tercera edad. Que dice que se consideran las cifras y las tasas de obesidad, la prevalencia de comer compulsivamente en México ha aumentado progresivamente por los diferentes factores que lo han venido mencionando mis compañeros, ya sea la ansiedad, nervios, algún otro factor que derive este tipo de actitudes. Y en México va aumentando y aumentando. Y que dice que se registra en mayor medida en adolescencia tardía y en la adultez temprana. Dice que en México en 2012 la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos de 20 años o más fue el 71.28%, pero creo que estas cifras también ya las mencionó Iván en sus diapositivas. Es lo mismo, o sea, cada vez ha incrementado más el porcentaje por estos males y las consecuencias físicas como diabetes, hipertensión, afecciones óseas, musculares, gástricas y endocrinológicas, así como problemas emocionales los convierten en factores de riesgo
y esto produce lo que es el malestar y la ansiedad. O sea, algunos individuos buscan regular como que esa ansiedad que sienten con el comer. Entonces, al estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, no se percatan de cuánto de eso que están comiendo, entonces empiezan a ingerir. O sea, ingieren de todo un poco, no les... Lo único que ellos quieren son como que esas sensación de tranquilidad para que ya no puedan como que sentir y puedan sentirse lo que son satisfechos, pero creo que nunca se sienten satisfechos. Porque luego, aquí como lo dicen, ¿puedes regresarlo, por favor? Como lo dice aquí, se sienten culpables y eleva su frustración, así que se convierte en un círculo vicioso. O sea, al igual que los satisface un poco, después sienten ese sentimiento de culpa y vuelven a lo mismo. Entonces como que es un círculo progresivo de que está bien, pero no está bien, está bien y no está bien, pero aún así lo siguen haciendo, lo siguen haciendo. El siguiente, por favor. En el país, alrededor de 1.500.000 adolescentes tienen ingesta excesiva de alimentos, por lo que la dimensión de dicho trastorno puede ser aún mayor. También el director de la Clínica Ángeles de Trastorno de la Conducta Alimentaria dijo que se estima que en México la prevalencia es de 1.6%, 60% son mujeres y 40% hombres. Pertenecientes a cualquier nivel socioeconómico, no es que digamos, no es que los ricos sufren más este atracón, o no es que los pobres son, no, o sea, este trastorno engloba en general, o sea, no se percata de tu situación socioeconómica, nada por el estilo. Y aunque es más común en adultos, lo que lo convierte en un problema de salud pública y social, ya que algunos adultos pueden tener lo que son, lo mencionaba, diabetes, pueden ser hipertensos, entonces al estar comiendo tanto, sube su peso, puede provocarle problemas mayoritarios en el futuro, entonces esto puede complicárseles más. El siguiente. Ya. Y eso es todo, maestra. Ok, Karen perdón, Nayeli ya volvió, no Ya. sé si Nayeli vas a terminar de decir algo que... Sí, sí, voy a terminar, maestra. Ajá. Perdón, ¿soy la única que no la escucha? ¿O No, todavía creo que no ha hablado Hola. Nayeli. no los escucho? ¿Ya hablé? Ya habló. A ver, Nayeli, adelante. No te oigo nada, Nayeli. No sé, es desesperante. ¿Ya se escucha? ¿Ya te estoy escuchando? Ok. Bueno, me quedé en lo de tratamiento con medicamentos. Bueno, se hizo una investigación y se supo que el lisdexamfetamina, el topiramato y los antidepresivos de segunda generación pueden ayudar a controlar lo que es este trastorno, ya que pues el primero, lo que es el lisdexamfetamina, pues logra tener un efecto al cambiar la cantidad de ciertas sustancias químicas en el cerebro, al igual que el topiramato, y pues los antidepresivos pues están recomendados para pues el problema es con la depresión, pero al igual ayudan a cambiar los estados emocionales y pues a regular esta conducta. Pero igual se considera que estos medicamentos pueden hacer efecto si la persona los consume de 6 a 16 semanas y pues puede tener un efecto que sí la persona llegue a controlar esta conducta. Entonces se recomienda que se tome los medicamentos durante 6 a 16 semanas. Y al igual se debe tomar en cuenta que la persona se debe checar con un médico
y pues quizás igual con un nutriólogo para saber qué tipo de medicamentos les va a funcionar, ya que las personas que sufren problemas del corazón pueden tener consecuencias secundarias como posibles derrame cerebral o problemas cardíacos. Y pues es todo. Ok, gracias. Muy bien. Terminando las exposiciones, voy a darle la alimentación completa acerca de los trastornos de la alimentación. Bueno, va rumiación. Ya voy, Miss, ya voy. Ok. Maestra, solamente tengo una duda. ¿Sí se escuchó lo que dije? Sí, yo sí te escuché todo, Evelyn. Ah, claro. ok. Es que como no escucho nada con mis audífonos, pensé que no se escuchó. Pero... No, sí se escuchó. Espera, maestra, estoy tratando de... Ahí está. Bueno, pues nosotros somos Heidi, Julie y yo, y vamos a hablar de la bulimia y la rumiación. Heidi, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy, pero no veía que se cambiara. Bueno, la bulimia es una enfermedad mental que afecta generalmente a las mujeres o a los jóvenes y se relaciona con un trastorno grave de la alimentación. Ese trastorno de la alimentación tiene como características que la persona sufre de episodios de atracones compulsivos. Espérame. ¿Estoy con bulimia o con rumiación? Es que a nosotros nos tocaron los dos, maestra. Ajá. Ah, ok. Y el de acá arriba es el que estoy explicando, el de donde dice que trastorno de alimentación tiene como características. Ay, qué asco comer en un baño. Y en el otro es el de la rumiación. O sea, son los dos conceptos en... Ok, Sí. adelante. Así. Que tiene como características comportamientos compensatorios inapropiados para evitar el aumento de peso. Y ahora me voy con el de rumiación. La rumiación es una enfermedad en la que las personas devuelven del estómago los alimentos no digeridos y lo hacen de manera repetitiva e involuntaria. Lo que hacen es que no ingieren la comida, sino que lo mantienen y lo vuelven a regresar. Por lo que vi o lo que decían, de acuerdo a lo que estuve investigando, es que pues no sienten el ácido del vómito porque pues la comida no se llega a procesar y por eso es que pues no pueden tener como que pues un ácido. Siguiente, gracias. Bueno, las estadísticas en México hablan que la bulimia, el 90% son mujeres y el 10% son hombres. Y de acuerdo al estudio del sector de la salud, se registran cada año 20,000 casos de bulimia en edad promedio de 14 y 17 años que tienen este padecimiento en el inicio de los años de las personas. Los trastornos alimenticios aumentaron un 300% en México durante los últimos 20 años y en los casos de bulimia que se desarrollaron de acuerdo a una dieta estricta fue el 95%. En la rumiación puede ocurrir en el primer año de vida en los niños y les puede ser deficiente o que pueda surgir más adelante. Esto se da exclusivamente entre los niños que sean, pero se han detectado en ambos sexos y no se ha realizado ningún estudio sistemático de la rumiación. La estimación en retardos institucionales va desde el 6% a un 9.6% del número de rumiaciones en los sujetos. Bueno, las consecuencias
de lo que son, bueno, primero en este caso de la bulimia, podemos ver lo que son las complicaciones cardiovasculares, que como pueden ser las fallas cardíacas, también leí de lo que son la disminución de las cavidades del corazón o arritmia. En las complicaciones digestivas está constipación o diarrea. Bueno, según la constipación es cuando la persona defeca y las heces tienen como una textura pues anormal, podría decirse, o no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de ver de alguien que defeque como en gel. Bueno, a mí me ha tocado verlo. También hay molestias abdominales, y las molestias abdominales se pueden dar por úlceras en el estómago. Estas pueden aparecer en el esófago, en el estómago o en el intestino. Y también están las alteraciones esofágicas. Estas se dan porque el ácido o lo que es la bilis irrita lo que es el esófago. Las complicaciones renales son lo que le llaman cálculos renales. Pueden ser las piedras en el riñón. Las complicaciones endocrinológicas, lo que es la amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, la atrofia vaginal, esto es la resequedad o la inflamación de lo que son las paredes de la vagina, y esto es porque hay una disminución en la hormona que es el estrógeno, y también en el caso de los hombres hay una disminución de lo que es la testosterona, y también esto da lo que es la anormalidad testicular, que es o también puede ser como tal en el pene, que puede ser acumulación de venas dilatadas, y la mayoría de los varones tienen mucho dolor en lo que es el escroto. En la parte ósea está la osteoporosis, que es la descalcificación de los huesos. Obviamente hay más probabilidades de fracturas, y en el caso de que sean como lo mencionó Heidi, que normalmente empiezan a partir de los 14 años, y bueno, no actualmente, pero sí he visto que empiezan inclusive desde los 12, hay un retraso en lo que es la maduración ósea la maduración de los huesos. Y en complicaciones dermatológicas y dentales está, perdón, lo que es la piel seca, agrietada o escamosa. Debido a provocarse el vómito, también salen callos en las manos o marcas, y están las erosiones del esmalte dental, y esto se presenta porque el ácido gástrico daña pues lo que es el esmalte de nuestros dientes, y tengan una apariencia como amarillos, incluso ya si está en un caso muy extremo pueden verse hasta café, un poco más clarito, por así decirlo. Sí, se llegan a podrir. Sí, se llegan a podrir. Ahora vamos a hablar lo que es el tratamiento de la bulimia. Uno de ellos es la terapia cognitivo-conductual, las TCC, que es una técnica que ayuda para normalizar los patrones de alimentación, identificar las creencias y conductas negativas y poco saludables, y reemplazarlas por otras que sean positivas y saludables. Las TCC, la modificación de la conducta, ayudan al paciente a desaprender conductas no deseables y aprende otras que sí lo son. Estas ayudan a cambiar cómo piensa y cómo actúa. Por eso es cómo piensa cognitivo y cómo actúa conductual. Y bueno, las TCC se centran en lo que son los problemas del aquí y del ahora, en lugar de centrarse en lo que es el pasado. También la psicoterapia, que aborda las dificultades en los vínculos y mejorar emocionalmente y para comunicarse y resolver problemas. También podemos decir que el único antidepresivo que es aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos es la fluoxetina o Prozac, que es un tipo de inhibidor selectivo de la recaptación de lo que es la serotonina, como ya lo habían mencionado en el trastorno anterior.
así como también lo que es el estabilizar el peso y recuperar los patrones normales de alimentación, que es como hacer todas las comidas, comer despacio, masticar más la comida, para no lastimar el estómago y la garganta, también dejando los cubiertos de vez en cuando, o sea, como que teniendo un tiempo más despacio y más, ¿cómo lo diré? Más rítmico, ¿no? Porque precisamente se trata de quitar esta ansiedad, ¿no? Por decirlo así. Y pues por más que nada por el deseo de lo que es el darse el atracón, ¿no? Así como también el no acumular alimentos en casa. En la rumiación, de nuevo está lo que es la modificación de la conducta, lo que ya se les había comentado anteriormente, para ayudar a cambiar cómo piensa y el cómo actúa. Y también está lo que es la biorretroalimentación, que es una técnica más que nada como que se centra en el cuerpo, donde aprendes como lo que necesita tu cuerpo Es y el lo entrenas. biofeedback. ¿Cómo? Es la terapia biofeedback. Ajá, sí, exactamente. Sí, también se le conoce como bioautorregulación, como dice ahí en la exposición. Y bueno, pues eso es de nuestra información. Okay. Si ya no van a presentar nada más, pues si quieren ya pueden quitar el modo de compartir pantalla. Gracias. A ustedes. Ok. A ver, algo que necesito aclarar con ustedes con respecto a los trastornos de alimentación, por eso me detuve con estos al final, es que a diferencia de los otros que estuvimos viendo, en estos no hay restricciones con otros trastornos. Es decir, los únicos que tienen restricciones entre sí son entre ellos mismos. O sea, no, si tengo trastorno de rumiación, no puedo tener trastorno de bulimia o anorexia. O tengo uno o tengo el otro. O sea, no puede ser que haya una persona que diga que tiene anorexia y aparte tiene trastorno de rumiación. O sea, no. O tiene anorexia o tiene rumiación, no puede tener los dos. Puede que tenga un caminito. ¿A qué me refiero con el caminito? A lo mejor inició rumiando la comida y después por completo dejó de comer. En esto viene siendo una parte de evolución en un trastorno, pero no podemos tener dentro de los de la conducta alimenticia que vimos que tengan dos trastornos o más de este tipo. O tiene uno o tienen otro, pero sí puede estar combinado con otros trastornos. La mayoría de los trastornos con los que se encuentran combinados estos trastornos de la alimentación son con los trastornos del estado de ánimo depresivo o con trastornos de crisis de ansiedad o trastornos de la personalidad. No porque no tenga a lo mejor relevancia con otros mismos, sino yo hablo de a nivel estadístico, la mayoría de las personas que sufren de anorexia, bulimia, trastorno de rumiación, trastorno de atracones, es porque tienen otra cosita por ahí que se los está provocando o con lo que está combinado. Ahí yo por eso me detenía con lo del suicidio que mencionaba Iván cuando hablaba sobre el trastorno de atracones. Sí hay personas que llegan al suicidio, pero el suicidio no se los provoca el trastorno de atracones, sino se lo provoca el trastorno depresivo, el trastorno a lo mejor esquizotípico, el trastorno deja de comerte las uñas, Iván, el trastorno de estrés, se le provocan los sentimientos de angustia o los sentimientos de desesperanza por el cual incurren al suicidio. Y una de las personas que explicó eso fue Maffer, cuando hablaba sobre la serotonina. La serotonina está presente en ausencia en todos estos trastornos de la alimentación. ¿Por qué?
La serotonina, para empezar, ¿dónde dijimos que logra obtener serotonina el cuerpo? Pues es la crea el cerebro. Ajá, va al cerebro, pero ¿dónde se produce o cómo se produce la serotonina? El hipotálamo, No, ¿no? ¿No? Era esta cosita de aquí, ¿cómo se llama? no, es la única que no se produce de ahí. Es Rayos. es que no me acuerdo, y no quiero, bueno, voy a decir una pendejada, pero es que no me acuerdo. ¿Vas a decir Perdón. qué? Es que no me acuerdo si habíamos dicho que era del estómago o no, espere, No, pues no sé. del riñón, de A ver. algo, de alguna... pero no me La acuerdo. serotonina no la produce el cuerpo de manera natural. O sea, por sí sola, el cuerpo La no. obtenemos de alimentos, ya me acordé. Exacto, la obtenemos de la alimentación. Y pues si la persona no se alimenta bien, pues no la va a tener. No la tiene, sí. Y desgraciadamente, el pueblo mexicano no se alimenta tan bien como debería. Porque nos alimentamos de muchas cosas que en general son carbohidratos o en general son azúcares, más que las proteínas. ¿Y de dónde obtenemos la serotonina? A partir de alimentos de origen animal como la carne, el pescado, el huevo, ciertas semillas también. Y a ver, díganme, ¿quién de nosotros a lo mejor come cierta cantidad de nueces, almendras o pistaches al día, como se debería? Yo Es sí. que saben feos, maestra. Ay, ¿por qué dices eso, Joana? No, los pistaches es lo más rico que hay en el mundo y la nuez Sí, muy delicioso. de la India. Yo cada mes Bueno, cada quien compro una tiene nuez su de la gusto. India. A mí no me gustan. Eso sí. Claro, Son buenas para el cuerpo. y así como hay personas a las que no les Gracias gusta, por la deben información, Luis. sustituir de otra manera. La cuestión es que no estamos acostumbrados a alimentarnos en sustituir alimentos por otros que sean sanos. Ahí el problema del trastorno de atracones. Pero también es proporciones, ¿no? Claro, todo es proporciones y todo en exceso es malo. O sea, también las personas que solamente se alimentan de nueces, pues tampoco hablaría de que sea algo completamente sano. O que solamente se alimentan de lechuga o solamente se alimentan de carne. Recordemos que todos los excesos están mal. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tiene que haber un equilibrio, sobre todo en la parte alimenticia. ¿Mande? ¿De dónde se sabe tantos dichos usted que nunca he escuchado? Me conversaba mucho con gente adulta. Oh, vaya. Pues siga. La cuestión con el trastorno de atracón, su problemática es qué tipo de alimentos busca. Y ese tipo de alimentos tiene un porqué, o sea, no es nada más porque, ay, sí, nada más somos flojos y por eso se nos antoja nada más comer chucherías o comer comida chatarra. Hay dos neurotransmisores involucrados que afectan al estado de ánimo, que es la dopamina y la serotonina. Y la serotonina y la oxitocina, claro que sí. La oxitocina sobre todo en la parte de sentido de enamoramiento o de amor por algo. Pero la dopamina es la que causa la cuestión del placer dentro de nuestro cerebro. Y los alimentos que producen ese placer de la dopamina son alimentos con alto nivel de azúcar. Por eso buscamos el azúcar, por eso buscamos comida con azúcar, pasteles, dulces, chocolates, papitas, porque aunque digan, ay, pero las papitas son saladas, sí, querido, pero las papas son carbohidratos y eso se traduce en azúcar al final y al cabo. Por eso buscamos ese tipo de alimentos, porque dan un efecto placebo durante cierto tiempo que está producido por la dopamina. Recordemos que la dopamina conduce a ¿qué? Altos niveles de dopamina, ¿a qué nos conducen? Adicción. Adicciones, correcto, Iván. Altos contenidos de dopamina nos conducen a adicciones. La persona literalmente se hace adicta a la comida, en ese caso. ¿Qué es lo que pasa con las personas que tienen obesidad? Ya sea por la cuestión de comer en exceso. Pero la dopamina no es lo mismo que la serotonina. La dopamina tiene un nivel de corto alcance, dura muy poco
Entonces, por eso la persona requiere otra vez comer para volver a sentir la satisfacción y el placer. Pero el nivel de serotonina está bajo, porque la serotonina realmente es la hormona de la felicidad, pero no la felicidad de, ay, qué padre me siento hoy, estamos a todo el nivel de energía. Esos son niveles altos de oxitocina. La serotonina ayuda a sentirte en calma, a sentirte equilibrado, sentirte seguro, y pues eso en el cuerpo no está acostumbrado. Estamos acostumbrados solamente a las emociones fuertes, a las emociones que nos producen placer en el momento. De ahí que los atracones sean con comida chatarra y que las personas con anorexia tengan altos niveles de depresión o ansiedad, pues si no comen, ¿de dónde carajos van a tener los neurotransmisores adecuados? Y se convierte en un círculo vicioso. Tengo depresión, tampoco como, no tengo serotonina, vuelvo a tener depresión, no quiero comer, y entonces es un círculo vicioso que se va comiendo a sí mismo. Hay por eso muchas cuestiones del por qué se origina la anorexia. No solamente es por el alto contenido de personas que dicen, ay, es que porque quiero ser la fuerza delgado, ay, es que porque hay mucha presión social. También tienen muchas cuestiones a nivel emocional, el por qué te vuelves anoréxico. Y está relacionado al miedo a ganar peso, pero más por una pérdida de control. Las personas que son anoréxicas tienden a ser muy perfeccionistas, muy metódicas e incluso podrían padecer hasta de trastornos de personalidad de tipo obsesivo-compulsivo, narcisista o borderline. Son 3 tipos de trastornos de personalidad relacionados a los trastornos de la conducta alimenticia. Son personas que les gusta ser muy rectas, que les gusta ser perfeccionistas, se guían por la imagen estética, les gusta tener el control. Y como les gusta tener el control, según ellos, no comer es una conducta de control. Controlar tu necesidad de comer para ellos es un gran reto. Y si lo superan, por eso se sienten bien, según ellos. Superando ese poder de que tiene nuestro cuerpo. Nosotros somos los que dominamos al cuerpo, no el cuerpo a nosotros. Esas son sus filosofías y las formas de pensar de por qué se conducen en la cuestión de anorexia. En los trastornos de rumiación tiene que ver más con cierto rechazo a los alimentos o a la sensación de comer, no tanto a un miedo a ganar peso. De hecho, dentro del DSM-5 nunca menciona que la rumiación sea causada por el miedo a perder peso, sino una conducta de masticar, pero no lo como. Y tenemos algo que se llama chicle, que tenemos ahí una conducta de rumiación. El chicle no se come, el chicle solo se mastica y después se escupe. Maestra, pero también se podría decir que la rumiación podría ser como un reflujo, porque veo que en los estudios empiezan niños chiquitos. A ver, la rumiación puede ser ocasionada por rechazo a la comida y por eso no lo como. Pero no es reflujo. El reflujo es cuando te pasas la comida y luego regresa. Pero no en forma de... Mande, dime, Laura. La rumiación es voluntaria, ¿no? Así es voluntaria. El reflujo es involuntario, es una enfermedad gastrointestinal y es provocada ya sea porque te cae mal ese alimento, o sea, te causa gastritis, o esté muy pesada ya la comida para la persona. Entonces, si llegó hasta el estómago, regresa y por eso sientes ardor en la garganta. Eso es el reflujo. Pero y entonces, como le comento, pues es que según las estadísticas que vimos en nuestra investigación es que se presenta en niños chiquitos, ¿no? A partir de 1 año. Pero entonces es porque el niño tiene malos hábitos o mala educación o simplemente no quiere comer. Puede ser que le haya caído mala leche, ¿no? También se puede presentar en ese
porque pues todavía, no, a un año ya no toman leche. No, pero ahí en la cuestión de rumiación puede ser también en niños que son, a veces melindrosos y que los obligan a comer y entonces Berrinchudos, ¿no? Hacen su berrinche y... Y lo... lo mastican, pero no se lo pasan. Como el niño que hasta, bueno, a mí me tocó ver a mi hermano cuando él no podía, rechazaba los alimentos, hasta lo amarraban y le pasaba, querían dar la sopa y ya supuestamente ya lo habían logrado y moles, que la regresa. Entonces, esa es una cuestión de rumiación de manera consciente, porque no quería comer, pero lo mismo pasa con los niños. Si hay alimentos que no les gusta, a lo mejor lo estén masticando y luego se lo tiran o no se lo pasan. Por eso sí está relacionado a veces en la infancia, no a un nivel estadísticamente alto o peligroso, pero sí lo llegan a padecer en algún momento de la vida algunos niños, sobre todo cuando están Si lo haces ya grande, se podría decir que es porque quieres engañarte mentalmente con que sí estás comiendo, pero entonces lo devuelvo para no engordar, por decirlo así. Sí. Así funcionaría. Sí puede ser, si aparte le doy el punto o el síntoma de para no engordar. Pero ya es una bulimia, ¿no? Sí, a eso voy. La rumiación es nada más masticar, pero no pasártelo. En la bulimia lo masticas, te lo pasas y luego lo vomitas. Esa es la bulimia. La rumiación solamente es masticar la comida, tenerla ahí un rato y luego sacarla. Hay personas... Pero en la rumiación no hay atracón, ¿o sí? No. Esos ya son trastornos diferentes. Uno es el trastorno de atracón, el pica, la anorexia y la bulimia. Cada uno tiene sus diferencias y cada uno tiene sus peculiaridades. En la rumiación solamente es que yo mastico, pero no me lo paso. Incluso puede haber personas que rumean no necesariamente comida. Por eso yo les decía sobre el chicle, o les puedo decir de la gente que muerde el lápiz, pero no por eso se lo come. O la gente que muerde la goma, pero nada más la está ahí mordiendo y luego le escupe. Ya son conductas de rumiante. Maestra, ¿eso tiene que ver con la masticación oral? Si nos vamos a una perspectiva freudiana, podría ser una etapa oral no bien llevada, no bien concluida, o una fijación de tipo oral, que de hecho es muy común en las personas ciertas fijaciones orales. Pero se podría decir 202. ¿Perdón, Yuli? Se podría decir que es una perspectiva. Claro, es una perspectiva de... O sea, bien si yo lo quiero ver psicoanalíticamente o no. Así ya es. depende del psicólogo. Así es, depende de la corriente psicológica. Pero sea la perspectiva psicológica que sea, eso se llama rumiación. Rumiación. Hay personas que son rumiantes sin siquiera saberlo o sin siquiera ir al psicólogo por eso. Tú puedes vivir de cierta manera normal siendo alguien con rumiación, porque la rumiación no quiere decir que nunca coma. Sí come, pero en ocasiones lo que come no se lo pasa, nada más lo mastica y luego lo escupe. Yo les decía de un ejemplo que vi en un documental sobre la anorexia, de niñas que ya habían salido, ya estaban en remisión de anorexia, pero hacían conductas rumiantes, como que había una chica que comía, por ejemplo, un sándwich, y en vez de comérselo, solamente lo masticaba y luego agarraba un vaso con agua y ahí escupía el pedazo de sándwich que había comido. Eso me da asco, ¿verdad? Esa es una conducta rumiante en una persona que acaba de salir o que está en un estado de anorexia por remisión, o sea que ya está en remisión parcial a lo mejor. Estas, de hecho, pica, la rumiación, son considerados síntomas en algunos otros trastornos.
por eso no están, por eso ninguno de ellos dice, no se puede explicar por la presencia de un trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque hay personas con trastornos depresivos que pueden presentar pica, pueden presentar atracones o pueden presentar la rumiación. Maestra, en el pica sí pasa la comida, ¿no? Bueno, lo que inquieran. Sí, ese es el pica, sí. El pica come realmente algo que no es comida, como lápiz, o sea, no es solamente morder el lápiz, sino agarrar el lápiz, morderlo y pasártelo. Sí, porque yo tenía una maestra que literal el gis se lo comía, o sea, sí le pasaba. Sí, eso es pica. Pikachu. Y por eso el pica, la rumiación y también el trastorno de atracones, algunos autores a nivel médico los consideran síntomas y no trastornos aislados o no trastornos aparte, sino que pueden ser síntomas que pueden presentar personas con cualquier otro trastorno, sobre todo del estado de ánimo. Ya eso les pedía que por eso tuvieran a la mano el DSM-5 y nos fuéramos al índice. Quiero que vayan por favor al índice. Ya, mis. Ok. Antes de los trastornos de la conducta alimenticia, quiero que vean qué trastornos hay. Está el trastorno de síntomas somáticos y otros trastornos relacionados. Están los trastornos... Muchas gracias. Sí, gracias. Están los trastornos disociativos. Están los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Están los trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad, depresivos, bipolares, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Esto tiene un porqué. El índice o el DSM-5 está clasificado y ordenado a veces por etapas o por edades. El hecho de que los trastornos de la conducta alimentaria no se encuentren en principio es porque en ocasiones a nivel médico están relacionados o causados por otro trastorno. Es decir, a lo mejor la chica o el chico es anoréxico porque tiene un trastorno depresivo o tiene un trastorno de tipo obsesivo compulsivo. Recordemos que una obsesión, ¿qué es? ¿Qué es una obsesión? ¿A qué le llamamos obsesión? O Cuando se podría decir cuando es algo, se aferra, ¿no? Cuando nos aferramos ya sea... Una fijación. Ándale, una fijación, un pensamiento completamente recurrente, algo que estamos todo el tiempo preocupados. Yo les digo, ¿un anoréxico no tiene un pensamiento obsesivo? Sí. ¿Cuál es su pensamiento obsesivo? El del engordar. No engordar, estar delgado. Estar delgado, contar las calorías, qué alimentos son saludables, qué alimentos son buenos, qué alimentos son malos. Parecerse a modelos, tener una... Es como la del video que nos pasó la semana pasada de la chava, de una güerita que decía que pues aún así no puede quitarse los pensamientos o la voz de decirle que eso está mal. Así es. Entonces ahí estamos viendo que precisamente la raíz de la anorexia fue a través de un trastorno obsesivo compulsivo. O puede ser en personas que a lo mejor tengan esquizofrenia y uno de sus conductas sea rumiantes, que nunca coma, que realmente solamente agarre la comida, la mastique y la escupa. Y está relacionada con un trastorno de esquizofrenia. O una conducta de atracones. Generalmente los atracones está relacionado bastante, con personas que tienen distimia o trastornos del estado de ánimo. Los atracones son causados porque no tienen un tiempo para comer. O sea, comen cuando pueden. A lo mejor pasaron todo el día sin comer y entonces ya llegó la noche y pues comen lo que tengan al alcance. Es un atracón también. Y entonces el problema, sí, es una conducta, es un trastorno de tipo atracones, pero está relacionado mejor a un trastorno de estrés, un trastorno de ansiedad o un trastorno de tipo depresivo. No sé si ya vamos relacionando mejor que los trastornos de la conducta alimenticia
no están solos. Casi siempre vienen acompañados por otro que están arrastrando ahí al lado. Y a eso voy con la entrevista siguiente que les voy a poner de Cielo Latini. ¿La qué? Les voy a poner una entrevista que le hicieron a Cielo Latini. Cielo Latini es la chava que les mencioné desde la clase pasada. La que hizo el libro. Ándale, la que hizo el libro. Oiga, Miss, entonces se podría decir que siempre en todo momento un trastorno de alimenticio es como el acompañante de un trastorno. Ahí cuidado con el siempre. Dije siempre. No es a lo que voy. Ajá, dime. O sea, no puede ser el trastorno alimenticio solo. Sí puede, pero es raro. O sea, sí puede haber que a lo mejor la persona no tenga ansiedad o depresión y tenga el trastorno de conducta alimenticia, pero son muy raros. ¿Y entonces por qué sería? Y puede ser que una persona, por ejemplo, nada más le dé cuando tiene estos episodios de ansiedad. En los atracones, por ejemplo, sí, o también en los de rumiación, es otro ejemplo en el que también puede ser nada más por una cuestión de estrés. Ok. O puede ser que inició con el trastorno alimenticio y luego se le generó el trastorno depresivo o el trastorno de tipo incluso asocial o un trastorno de personalidad. Sobre todo si estamos hablando en la adolescencia, aún no puedo hablar de un trastorno de personalidad, pero sí de patrones repetitivos de un trastorno. Y a eso voy por eso primero ahorita vamos a ver la entrevista y a ver qué lograron cachar o entender de esta chica. ¿Sí ven? Sí. Ok. Les pido que apaguen su micrófono, porfa, para no tener ruido externo. Pero no está sonando el video. Está en pausa. No, o sea, cuando lo reprodució. No suena. ¿Aún no escucha nada? No se escucha. No, Miss. Desórdenes alimentarios. Ya. A ver, voy a regresar la tantito. Extremo se volvió un método inquietante para alcanzar la aceptación social. Se tradujo en dos desórdenes alimentarios: la anorexia y la bulimia. ¿Por qué me como a mí? ¿Qué es me como a mí? La anorexia era boicotearse y destruir. Era cortarme los brazos también, intentar desaparecer, comerse, dejar. Maestra, yo no lo escucho, o soy la única. Escucha muy bajito. Es que tiene el audio muy bajo. Quedó bajito. Sí, no, tampoco lo escucho. Fuertes que vos tranquilo, como por ejemplo una es que los huesos, ¿no? Como son, sí, que eran como la forma de la belleza, y que hasta que esos huesos no aparecieran y marcaran nuestra belleza, uno no iba a poder ser lo suficientemente, o todo lo bello que era. Uno lo lee y puede creérselo, y puede ser válido también. Yo era súper consciente de lo que estaba haciendo, súper consciente de lo que me estaba pasando y hasta dónde iba a llegar. Conocía mis límites. Pero a la vez estaba rodeada de gente que no conocía sus límites. O de pronto yo no sabía si los conocía o no. Entonces llegaba una chica diciendo peso 26 y estoy gorda. Y esa chica, bueno, había pasado límites y no los conocía, los había transgredido. Y yo no los escuchaba. Porque estábamos todas, no vamos a comer, piquete de anoréxicas. Y bueno, y esta chica estaba en la misma, de última. No importa si pesó 50 o 20 o 10. Pero ella estaba muriendo. De hecho, un par ya no están. En apenas 22 años de vida,
Cielo Latini pasó por una depresión, autoflagelaciones, un intento de suicidio y graves trastornos de alimentación. Su blog Me Como a Mí, donde defendió la anorexia y la bulimia como una elección, la hizo popular en la red. Y su libro Absurda es un bestseller especialmente entre los adolescentes. ¿Cómo entender la pérdida de las ganas de comer o la fascinación irracional por la delgadez? ¿No es más que la otra cara de la misma moneda? La otra cara del mismo pecado. Los trastornos de la alimentación, digamos, bulimia, anorexia, son una crisis manifiesta. Bien, hasta ahí. Chale. Lo que pasa es que esta entrevista fue hecha en un canal de religioso, pero ya de ahí ya del conflicto espiritual. Maestra, ¿la autoflagelación es vomitar? No. Por eso les decía de que a lo mejor vieran la película. Autoflagelarse es lastimarse. Ella Es provocarse daño. Sí, ella se cortaba. Ella se hacía cutting y de hecho sobrevivió a un intento de suicidio bastante escandaloso. Ella se autoapuñaló, se rapó, o sea, y raparse no crean que se rapó así con una máquina de afeitar, no. Se rapó con tijera, o sea, se cortó en parte del cuero cabelludo, con la tijera también se cortó los brazos, ingirió una cantidad exagerada de pastillas y la verdad ahí fue la parte de llegar para ella a tocar fondo, fue en esa situación porque sobrevivió a todo a ese proceso tortuoso que lo hizo en una noche. Y al día siguiente una amiga la fue a ver y ella hasta le abrió la puerta, había olvidado lo que había hecho en esa noche y cuando abrió la puerta la amiga la vio toda ensangrentada, toda lastimada, perdida y ella no tenía idea de lo que había sucedido en esa noche. Por lo drogada, ¿no? Sí, claro, por lo drogada, o sea, no solamente ingirió droga, estaba alcoholizada, se ingirió todo lo que había encontrado en el botiquín, se lo tomó porque realmente lo que quería hacer esa noche era morir, ya que había tenido ¿cómo se llama? Una desilusión amorosa. De hecho, todo el libro gira a un personaje masculino en particular que conoció desde que tenía 14 años. Ella tenía 14 años. Hombres, ellos tienen la culpa. Ella tenía 14 años y el cuate tenía ya 26 años. O sea, ya era, ahí podemos decir que hubo estrupo de su parte, porque el cuate con el que se enamoró de una jovencita fue de alguien ya adulto, de 26 años. Y durante 5 años estuvo con esa obsesión hacia Alejandro. Y a partir de cuando tuvo ya ahora sí el final de la relación por completo, fue cuando llegó y se quiso suicidar en esa noche. Pero todo eso que les acabo de describir fue algo sumamente pequeño en comparación de todo lo que le sucedió en la adolescencia, todas las cosas por las que pasó en compararse con otras chicas, en qué conductas hacía con sus papás para que no la molestaran. Una característica importante de personalidad que tenía esta joven cuando era adolescente es la búsqueda de la perfección y de lo que era correcto e incorrecto. Ella, como no era una chica a la que le gustara mucho salir, tenía ciertas conductas asociales y por narcisismo, pues prefería estar en casa y le gustaba escribir y entraba a lo que eran salas de chat, pero no platicaba con cualquiera. O sea, ella para hacer su filtro de personas con las cuales hablar y con las cuales no, tenían que mostrar una perfecta ortografía, saber manejar bien los puntos y seguido, las comas, no tener faltas de ortografía. Si veía que una persona ya tenía una falta de ortografía,
lo desechaba y decía que no era alguien válido o alguien con quien interesante para hablar. ¿Le estás alzando la mano, Luis? Ah, perdón. Y era una cuestión que les estaba explicando hace rato de las conductas perfeccionistas o de aspiración a la perfección. Ya con esto concluimos ahora sí los trastornos de la conducta alimenticia y concluimos nuestro curso en cuanto a los temas. A ver, ¿hay alguna duda hasta ahorita de los trastornos alimenticios o de lo que vimos en este momento? No. Demasiadas. ¿Cuáles, Felipe? No es cierto, o sea, sí hay dudas, pero ahorita pues son Yo tantas digo no que sé los volvamos a ver todos. cómo empezar. Desde día el del examen primero, oral ya desde empezó. el que vimos Empecemos otra vez en el el primer primero. parcial. Ajá. Sí, vamos a repetir, hacer repasos, no se preocupen si voy a hacer repaso con ustedes de los trastornos. Por favor. Pero me voy a enfocar ahorita con los trastornos que van a incluirse en el tercer parcial, que son los trastornos de la excreción y los trastornos de la conducta alimenticia. En el examen escrito, en el examen oral sí ya les dije que son todos. Ah, su maestra. Está viendo. Bueno, tenemos ahorita 1 hora, 40 minutos. El miércoles tenemos todavía tiempo de repaso. El jueves igual. Para el viernes estar listos para nuestro examen oral. Ay, maestra, el viernes me va a dar un coma. Ni modo. Maestra, ¿solo usted va a hacer el examen oral o va a invitar a uno para que esté ahí con... Ya está Ya dijo. confirmado el maestro. Alejandro. Solamente va a ser Alejandro y yo. ¿Más? Maestra, ahorita regreso. Bueno, pudo haber sido peor, la maestra Gladys o la maestra Rosa. Bueno, eso sí. O todos. Sí, pero pues Gladys tenía clases, entonces me dijo que no. Bendito Dios. No, así está bien, no se preocupe. Agradecido con el de arriba. Ok, antes de entrar al repaso, ¿alguien tiene dudas o preguntas sobre lo que acabamos de ver ahorita? No, yo no. Y en el DSM-5 cuando dice en remisión, ¿exactamente a qué se refiere? ¿A tiempo? Remisión es, a ver, Laura, dile. ¿Qué es No. Remisión es que está supuestamente ya rehabilitándose o está rehabilitado. Por eso se llama remisión parcial o remisión total. Es como la alta, pues, la alta que se le da a la persona en el tratamiento. Así es, o sea, es darte de que ya estás curado o ya estás en proceso de curación. Como cuando sales de tu problema de drogadicción y de alcoholismo. Y de ahí regresas. Por eso se llama remisión, no se Parcial. llama Y ya sales superación. redimido, ¿no? ¿Es eso, no? No, No. esa es otra cosa. Eso es redención, güey. No tiene nada que ver con con esta. ¿No es redimido? No, No, güey. Sí, es sí, ¿no? remisión. La otra es Remisión, el otro es redención. Son dos cosas diferentes, y sé que son dos cosas diferentes. Sí. Oiga, Felipe, ¿estás bien? se congeló. Creo que ya. Oiga, yo no sé los demás, pero pues a mí sí me gustaría que hiciera un par de preguntas, así como si fuera el examen oral, así, no sé. Ah, claro, vamos a hacer prácticas, si quieren. Es más, ¿qué les parece si practicamos ahorita? Por eso le estoy diciendo, pues. Bueno, entonces vamos Ay, a no, a mí me da practicar pena quedar como idiota enfrente de todos mis compañeros. desde los primeros trastornos. Ay, Jesús. Lo haces de gratis, güey, que no lo hagas ahorita en la clase, pues. Vamos a irnos a los trastornos del neurodesarrollo entonces. Haz un máquina. Ok. Ay, no me acuerdo, maestra. ¿Qué página Voy tantito al baño, ahorita vengo. ¿Qué me perdí? ¿Qué? Tenemos, a ver, vayan al baño, vayan a echarse agua, si quieren vayan por su DSM-5. En 3 minutos comenzamos. Yo también voy por agua, porque ya se me secó la boca. En 5 mejor, ¿no? En 5 minutos. Ay, ya 10. En 10. En 5 minutos. ¿Qué están ¿Nos haciendo? podemos hacer? ¿Apagar la cámara o qué?
Entonces, ¿qué pedo? ¿Nos salimos y volvemos a entrar? Sí. Laura, Leo. qué bonitos ojitos. ¿Eh? Qué bonitos ojitos. Yo siempre estoy bonita. Yo nunca. No. ¿Tú qué, Abe? ¿Tú qué? Nomás andas ahí como haciendo bulto. ¿Ya te crees como ya te vas a graduar? Ay, qué bonita va a ser tu graduación, ¿eh? Te van a dar el diploma desde la por Oye, videollamada. Iván. Mande. Te sientas. Todo, total. ¿Qué página es el no, empezamos con En la 17 del breviario. ajá. Los que son más humildes. En la 17. 17. Sí, del breviario. Trastornos del desarrollo neurológico. Empezamos con discapacidad intelectual. Sí. Ahí te encargo 1 kilo de tortilla. ¿Y qué pasó el de las tortillas? No sé con quién fue. Sí, puede ponerlos. Güey, todavía me faltan pasar los de problemas de alimentarios. A ver. No entiendo qué pasa. ¿Estamos en tiempo libre? Les di 5 minutos para que fueran al baño, se echaran agua en la cara. Ok, gracias. Ok, Joana. La primera pregunta es la siguiente. ¿Qué trastornos pertenecen a los trastornos del desarrollo neurológico? ¿Qué, perdón, maestra? ¿Cuáles son la clasificación de los trastornos que pertenecen al desarrollo neurológico? El intelectual. Desarrollo Pero no se llama intelectual, ¿cómo se llama? discapacidad intelectual, Discapacidad intelectual. retraso global. A ver. Ah, Recordemos que hagan de que quien quiera puede contestar, pero solamente una persona, porque Échatela, Laurita. se hace... No, ya me estás interrumpe, dale, Iván, por favor. A mí no me gusta que Mm. Discapacidad intelectual, retraso global, el no especificado, Los no especificados, déjalos por un lado. lenguaje, trastorno del lenguaje, el trastorno de tartamudeo. Ok, ahí ya me estás diciendo trastornos, pero les pedí perdón. la clasificación. Ah. El del leve, moderado y grave y... No. Entonces... Repito la pregunta. Ajá, por favor. Dentro de los trastornos del desarrollo neurológico, díganme la clasificación de los mismos. Sería de discapacidades intelectuales y de comunicación. Así es, ahí ya tenemos 2, pero faltan más. Tenemos el trastorno de discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, ¿qué otro? Trastorno del espectro autista. Ese es otro. Motores. Ah, el de Motores es
otro? Trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Así es, y nada más les falta uno. Específico del aprendizaje. Punto. Ahí está. Son 6. Espérese. ¿Puedes ¿No repetir? la pluma, güey? A ver, repito cuál fue esta pregunta. La pregunta fue, dentro de los trastornos del desarrollo neurológico, ¿cuáles son la clasificación de los mismos? La respuesta que me dieron fue discapacidades intelectuales, trastornos de la comunicación, trastorno de motores, trastorno espectro autista, trastorno de déficit de atención con hiperactividad y los trastornos específicos del aprendizaje. A su maestra, me quedé en cuáles son los trastornos del desarrollo. Yo también. Neurodesarrollo. Sí, más El neurodesarrollo. Pero bueno, ya lo investigaré luego. Está grabándose, no te preocupes. Ah, bueno, perfecto. A ver, segunda pregunta que les puede llegar a mencionar. A partir del trastorno de discapacidad intelectual, ¿con qué tipo de pruebas se debe de corroborar? Bender y esta que... Las escalas de... No digo, Escala de Wechsler. ¿qué dije? Wechsler. El Wessler, ¿no? De Wechsler. Escala de Wechsler. Ah. Pero, haciendo hincapié, creo que en dos de las cuestiones que califica. ¿Cuál es? Es que, a ver, permítame, que lo tengo anotado. Consejo, no contesten más de lo que se les pregunta. Solo son estas dos, ¿no? Bender Sí. y escala Wechsler. Wechsler. Sam se acabó, si no, mande. ¿Puede repetir cómo era la pregunta? La pregunta era, ¿qué tipo de pruebas que deben de aplicar para corroborar un diagnóstico de discapacidad intelectual? Bender y escala Wechsler. Ahora sí. Sí, otra pregunta que les pueden Diagnóstico pedir. ¿De qué? De discapacidad intelectual, ¿verdad? Así es. Ahora sí, una pregunta que les pueden hacer extra ya en profundización de esa misma, basado con las pruebas, es qué tipo de calificación debe de obtener el niño para poder decir que tenga discapacidad intelectual. Por debajo del 70, ¿no? Ajá, Pero es el estandarizado. Ajá, pero es limítrofe, exactamente. Eso. Debe de tener un diagnóstico limítrofe. ¿A partir de qué edad podemos sospechar de una discapacidad intelectual? De los A partir de los 5, ¿no? 5. De los 2 a los 5 años, ¿eh? Desde los 2 años podemos llegar a tener una estimación de discapacidad intelectual. Sin embargo, la edad para poder diagnosticarlo es a partir de los 5 años. ¿Por qué a partir de los 2 años podemos tener una previsualización o una aproximación a que podría tener discapacidad intelectual? Porque no cumple con las expectativas. Ajá. ¿No cumple con las expectativas de qué? Ya sean motoras o de habla. Así es. No cumple con las expectativas de los hitos o retos del desarrollo que debería de estar realizando. Y recordemos, como ahorita lo está diciendo Julie, no necesariamente deben de ser a fuerzas preguntas de conocimientos o de matemáticas, sino también hay un retraso en la cuestión de motor, del balbuceo, del lenguaje, de la comunicación. O sea, es una cuestión global.
¿qué diferencia hay? Siguiente pregunta que se les puede llegar a hacer. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de los trastornos de la comunicación? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia que existe entre cada uno de los trastornos de la comunicación? Les recuerdo, los trastornos de la comunicación es el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, De la fluidez. el de la fluidez, el de la comunicación y el de la comunicación social. Esos 4, ¿cuáles son las diferencias que tienen uno y otro si todos son de la comunicación? ¿En qué radica su diferencia? Porque se puede decir que son clasificaciones, ¿no? Ok, esa entra en la clasificación de trastornos de la comunicación. Todos tienen que ver con la comunicación. Sin embargo, ¿qué lo hace del lenguaje? ¿Qué lo hace fonológico? ¿Qué lo hace de Por la decirlo, en el trastorno de la fluidez del inicio, es en el hecho del trastorno que es el tartamudeo. A la hora de la persona que se traba, por decirlo, en el ejemplo que te ponen, yo voy a tal lado. En el del trastorno fonológico, es a la hora de decir cierta palabra o la pronunciación de esa palabra. Podría ser como la cuestión de la R. Ajá. Y no, ya no sé, a ver, Yo iba a decir que son, o sea, cuestiones motoras, pero es que no sé cómo explicarlo. O sea, porque, por ejemplo, como lo estábamos viendo en el tartamudeo, no, esperen, me estoy confundiendo completamente con el TIC. A ver, Iván ya estaba dando una aproximación, al menos en la de la fluidez y el fonológico. La diferencia del trastorno de la fluidez es que su problemática en la comunicación es la producción del lenguaje de manera rítmica o de manera controlada. Repite palabras, se traba o tiene espacios muy largos entre una palabra o una sílaba. Y el fonológico tiene que ver con la producción del lenguaje de que no lo pronuncia bien, entiende el mensaje, sabe lo que quiere decir, pero la pronunciación es lo que falla, como no decir bien la R, o no decir bien la L, no decir bien la S. En el de comunicación es a la hora aquí te menciona, en el uso de las palabras, creo que a la hora de comunicación es cuando se mencionaba que utiliza otra palabra para decir lo mismo, que cambia las palabras. Ese es en el de la fluidez del lenguaje, cuando una palabra Cuando le es es muy tartamudo, cuando le dicen pronunciar una palabra. la cambia Pero- por una más corta o más sencilla. Ese es en el de, ok. Oh. Les falta nada más explicar el del lenguaje y el de la comunicación. Comunicación social. Deficiencia en el uso de la comunicación como saludar y participación de manera apropiada. El del lenguaje es en todo, ya leí que es en todas las modalidades, o sea, que no nada más es sino oral, puede ser escrito y en la manera de cómo el personaje se comunica, ¿no? Así es, que hay una deficiencia en todas las áreas de comunicación. Y en el de comunicación social es de seguir la narrativa o la cuestión de cuando la persona cuando estás teniendo una conversación con otra, ¿no? Que no sigues, o sea, los estándares que se deberían de ser a la hora que estás en la conversación o en la plática con una persona. Así es no saber seguir los estándares o el orden en la comunicación, no saber desenvolverse de manera práctica, por eso se llama pragmático en la comunicación, no saber qué significa un saludo, llegar y ni saludar, o si te están dando la mano, extenderla para saludar, que esto significa hola o adiós. Ese tipo de problemáticas es en la comunicación social, o sea, cuando tu forma de comunicarse hacia otros está mermada o está alterada. Ok. Vamos con el trastorno espectro autista y sería la última pregunta de hoy para respetar su tiempo de los 20 minutos.
En el trastorno de espectro autismo se requiere una evaluación neurológica. ¿Por qué es esto? ¿En cuál? ¿Autismo? ¿Cómo, perdón? En el trastorno de espectro autista es necesario que se cumpla con evidencia neurológica. ¿A qué se debe esto? Para descartar alguna anomalía en la cuestión. Con evidencia, dijo. Sí, se requiere de evidencia neurológica. ¿Por qué se debe esto? Porque Bueno. el trastorno es de desarrollo neurológico. Entonces no sirven solamente las pruebas psicológicas, también de tener un sustento que es una base biológica, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo qué tipo de pruebas se le hacen en cuestión neurológica a alguien con posible espectro autismo? ¿Motriz? ¿Qué tipo de estudios de tipo neurológico se le hacen a las personas? ¿Una tomografía? Una tomografía y El encefalograma creo también, ¿no? electroencefalograma y resonancia magnética. Franci, ¿cuál es la respuesta? Ya me revolví. Bueno, esos son los tipos de prueba. El por qué es porque se debe de descartar, lo estaba diciendo ahí Iván, pero no sé por qué dejó de mencionarlo. Era para poder descargar ya me trabé yo. Para poder descartar algún tipo de lesión o daño cerebral, porque en el espectroautismo no debe de haber daño cerebral. Si es por daño cerebral, entonces no se llama espectroautismo, sino tiene un traumatismo craneoencefálico o una lesión cerebral que le está produciendo esos daños. ¿Puede repetir las evidencias? Electroencefalograma. Electroencefalograma, la tomografía axial y una resonancia magnética. Resonancia. Magnética. Gracias. De nada. Hasta ahí me quedaría, chicos, porque si no ya me voy a comer su tiempo de los 20 minutos. Ok, Miss. El miércoles continuamos con las preguntas de repaso de los trastornos para que estén listos y preparados para el examen del viernes. Espero mi 10, necesito mi 8.